Bueno, buenas noches, bienvenidos todos a esta presentación, a la continuación de esta capacitación en sistemas solares fotovoltaicos. Confírmenme, por favor, si se escucha bien. Sí, se escucha, Alfred. Perfecto, gracias. En nombre de la Asociación de Ingenieros Energéticos de la región santandereana Energetsan y en el mío propio, mi nombre es Jaufreda Avendaño. Les doy la bienvenida a esta capacitación, a la continuación de este ciclo que hoy, por cortesía del ingeniero Ronald, realizaremos hoy. ¿Quién es la Asociación de Ingenieros Energéticos de la región santandereana? Somos una asociación sin ánimo de lucro que promueve la innovación, sostenibilidad y democratización energética, y que colaboramos con las universidades, especialmente de la región santandereana, las empresas, el Estado y la sociedad civil, y actuamos bajo principios éticos de responsabilidad y responsabilidad ambiental. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Tenemos 4 ejes. En el social, buscamos el apoyo comunitario, la economía circular, la sostenibilidad. En el profesional, eh, promovemos el ejercicio de una ingeniería ética con la autonomía energética y el análisis del sector desde un observatorio que también tiene la asociación. En el eje académico, propendemos por la integración universidad, sociedad, empresa, Estado, y desde el eje de afiliados buscamos el desarrollo profesional, la cooperación y la solidaridad entre los miembros de la asociación. ¿Qué hacemos? Consultoría e interventoría energética, construcción y mantenimiento de sistemas energéticos, academia, en la academia, pues la capacitación técnica como la de hoy, pero también desarrollamos estudios para nos quiera, para la organización que nos quiera contratar en ese sentido. En otros temas, participamos en la transición energética, buscando siempre esa economía circular que ya les mencionaba. También trabajamos en temas relacionados con el alumbrado público y la eficiencia energética, y desde el Observatorio de Energía vigilamos el comportamiento de los precios de energía y de la estructura de formación de la tarifa en el país, y cuáles son las tendencias en cada momento. Muchísimas gracias por su atención. Aquí pueden ver ustedes, también lo estaban viendo en el primer pantallazo, las redes sociales que manejamos, tanto en LinkedIn como en Facebook, Instagram y desde la propia página web de la asociación. Como les decía, el ingeniero Ronald Mauricio Moreno Soler está encargado al frente de esta capacitación, por cortesía y de él en particular. Es un ingeniero electrónico egresado de la Universidad del Valle, especialista en gestión de proyectos de la Universidad San Buenaventura y magíster en gestión de activos y mantenimiento de la Universidad del Valle. Actualmente es el responsable de la planificación y mantenimiento de los sistemas solares fotovoltaicos por parte de Celsia. Celsia es una empresa operador de red en el país, generador, y tiene también activos de distribución y de transmisión. Su experiencia abarca la gestión de más de 450 megavatios pico en granjas solares y en sistemas ubicados sobre techos, sobre cubiertas. Habilidades clave en energía solar fotovoltaica, gestión de activos, mantenimiento basado en condición y liderazgo técnico en idiomas, pues, obviamente el español nativo, y maneja además inglés y alemán en nivel intermedio. Sin más,
le doy paso al ingeniero Ronald. Si quiere, monte la presentación, o si lo prefiere que yo se la monte, me avisa, por favor, ingeniero. Voy a dejar de presentar para que usted pueda tomar el control del... Listo, Alfred. Buenas noches a todos. Alfred por la presentación y de nuevo por la invitación. Allí ya deberían estar viendo mi pantalla, por favor, me confirman. Sí, se está viendo perfectamente. Listo. Bueno, la idea es continuar con esta charla que empezamos hace 8 días sobre energía solar fotovoltaica. En la pasada hablamos sobre diferentes conceptos básicos para entender cuáles son los equipos, cómo funciona este tipo de energía solar. Y hoy vamos a abarcar dos temas que son el mantenimiento y la operación de estos sistemas solares fotovoltaicos. Empecemos con los temas de mantenimiento. Nosotros desde Celsia empezamos con la operación y mantenimiento de sistemas fotovoltaicos desde el año 2017, cuando se construyó la primera granja solar a gran escala en Colombia, que fue Celsia Solar Jumbo. Y en ese momento, pues, no teníamos mucha idea de cómo íbamos a abordar estos nuevos activos. Si bien, pues, Celsia, como lo comentó ahorita Jaufred, tiene más activos de transmisión, distribución y generación hidráulica. Esta tecnología solar, pues, era nueva en ese momento. Entonces, pues, empezamos em, a estructurar cómo se iba a hacer esa operación y mantenimiento. Se usaron estrategias, metodologías que son para cualquier tipo de industria, para empezar a sacar cómo íbamos a hacer esos planes de mantenimiento, qué actividades de mantenimiento íbamos a realizar. Entonces usamos, por ejemplo, el ANFE, el análisis de modo de falla y efectos. Necesitábamos entender cuáles eran esos activos, esos equipos críticos y no críticos que debíamos mantener, cómo funcionaban y si se presentaba alguna falla, cómo íbamos a actuar ante esas fallas. Entonces ese fue como un primer insumo para empezar a determinar cómo íbamos a realizar esos planes de mantenimiento. Una vez realizamos este análisis, eh, pues requerimos información porque como no conocíamos cómo funcionaban, requerimos información de algunos expertos, de otras empresas o de incluso de la academia o algunas personas de otros países que ya tenían algo de experiencia para empezar a hacer estos análisis de modo de falla. Luego definimos una estrategia de mantenimiento basada en la confiabilidad, en el que determinamos, después de hacer ese análisis de modo de falla, cómo debíamos hacer las actividades, que lo voy a explicar a continuación. Nos aprovechamos también de los manuales de los equipos. Todos estos equipos nuevos que se estaban instalando pues venían con unos manuales en donde ya el fabricante nos definía unas actividades mínimas de mantenimiento que requieren y ya más adelante, cuando ya todos los sistemas estaban funcionando, empezamos a hacer los ajustes respectivos de acuerdo con el contexto operacional. No es lo mismo hacerle el mantenimiento a un sistema solar fotovoltaico que está ubicado en, en Santander, en el Valle del Cauca o en la costa Caribe, porque las condiciones ambientales son diferentes y asimismo se requiere hacer el ajuste a los planes de mantenimiento. Nos salieron básicamente tres tipos de planes de mantenimiento. Unos son RTF o Run to Fail, es esperar hasta que el equipo falle para cambiarlo, de acuerdo con el tipo de falla. Pues no era o no había forma de detectar
si el equipo iba a fallar o no había forma de hacer un mantenimiento preventivo para evitar esa falla, sino que lo más sencillo es esperar a que falle para cambiarlo. En otros casos, sí se determinaron frecuencias para las actividades de mantenimiento y finalmente en otras hicimos mantenimiento basado en la condición. Ahorita explico algunos ejemplos de cada uno más adelante. Bueno, en general pues se hacen actividades de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo. ¿A qué activos o a qué equipos se le hace mantenimiento en un sistema fotovoltaico? Pues los más eh, comunes o lo que pensaríamos son los paneles solares, los inversores y la estructura, que son los que tienen todos. Pero hay muchos otros equipos que también es necesario hacerle el mantenimiento para que todo funcione correctamente. Entonces aquí voy a mencionar algunos, puede que se me estén pasando otros. Entonces tenemos, por ejemplo, todos los tableros, tanto por DC como AC. Tenemos en general todo el cableado, el sistema de puesta a tierra, los sistemas más grandes que requieren transformadores, elevadores, los interruptores y los seccionadores de media tensión, los servicios auxiliares que me alimentan esos centros de transformación, todos los que tenemos en piso, las cajas subterráneas, las cajas de inspección, todos los circuitos que llevamos enterrados, las líneas de conexión. Necesitamos esa energía que estamos generando, necesitamos llevarla hasta el consumidor o hasta un circuito de distribución. Entonces, para eso requerimos una línea de conexión que también debe ser mantenida. Los bancos de baterías. En el caso de las granjas o lo que tenemos en piso, ya tenemos que involucrar mantenimientos de temas civiles, mantenimiento del terreno, de las vías, del propio cerramiento de la granja. En algunas de las grandes que tenemos, bodegas, la garita de vigilancia, el cuarto de control, todo el sistema de drenajes, canales, pozos sépticos, sistema contra incendios, el sistema de monitoreo, circuito cerrado de televisión, estaciones meteorológicas. Entonces, como ven, son muchos equipos a los que debemos hacerle mantenimiento, no solamente pues el panel, el inversor y la estructura. Bueno, vamos a empezar a ver como ejemplos de actividades de mantenimiento. Por ejemplo, para el mantenimiento de los paneles solares, la estructura y los trackers. Los trackers, para recordarlo, son estos sistemas que me hacen seguimiento a la trayectoria del sol para aprovechar mayor radiación durante el día. Entonces, por ejemplo, semestralmente hacemos una verificación de la limpieza de los paneles, revisamos el estado de los paneles, el cristal, el marco, toda su estructura. Es importante identificar elementos de sombra, sobre todo en los que están en piso, que tenemos alrededor arbolitos. A medida que estos árboles empiezan a crecer, nos generan sombra y esto es como para el panel es como si fuera un modo de falla. Si le da sombra, él va a generar menos, entonces debemos hacer control sobre esto. O en el caso de un edificio nos ha pasado que construyeron un edificio al frente que pues que no se esperaba, que es más alto, o algún techo por ahí que empieza a dar sombra, entonces hay que mirar cómo mitigar esto. Hay que verificar la no presencia de animales, a veces nos hacen nidos de eh, avispas, abejas, bueno, en general hay que verificar que no tengamos presencia de animales, se verifica todo el estado de los conectores. Ya luego hay algunas actividades que se hacen anualmente en la estructura. Se revisa todo el estado, que esté estable, que no tenga hundimientos, el tema del galvanizado,
Normalmente esas estructuras son, las que son en piso, son en acero galvanizado, entonces hay que revisar que no se presente corrosión. Eh, Se hace ajuste de los torques de todos los tornillos. El objetivo es que siempre sea estable toda la estructura y los paneles. Aquí, pues en las fotos se muestran algunas de esas actividades. Voy a poner el cursor. Aquí en la izquierda arriba se está haciendo una revisión de un cardan de un tracker. Por acá están revisando el cableado que no esté suelto, el ajuste de torques en los tornillos. Este es en piso para una estructura de tracker, y este que está aquí a la derecha es también ajuste de estructura, pero esta es en techo, en una cubierta. Eh, por acá también están revisando temas de estructura. Bueno, otra actividad que realizamos que es muy importante eh, para el mantenimiento preventivo de los paneles y para detectar fallas es la termografía de los paneles. Por las grandes extensiones, como eh, son muchos paneles a los que debemos hacerles termografía, usualmente lo hacemos con drones. Ya hay diferentes empresas en Colombia y a nivel mundial que hacen este tipo de vuelos en el que se hace una inspección, se programa el recorrido y al final se entrega un informe. Muchos de ellos son procesados por eh, inteligencias artificiales que hacen un análisis de las imágenes y te entregan un reporte. Entonces, por ejemplo, esta foto de la mitad es como un resumen de lo que te entrega el informe. Los punticos muestran, bueno, esta no es tan clara, pero normalmente de fondo debe tener un plano que se carga de la disposición de los paneles, y los punticos blancos son posibles o puntos calientes que se encontraron en la termografía. Ya luego uno ingresa a validar cada uno de esos puntos para ver qué fue lo que se encontró. Esta actividad normalmente se hace una vez al año. Aquí, por ejemplo, esta foto de la izquierda es una termografía de un panel que está detectando una falla de diodo de bypass. Es por está más caliente toda una línea de celdas, entonces por eso se identifica que es diodo de bypass. Aquí a la derecha me está mostrando estas dos fotos, la que está en el infrarrojo y en RGB es del mismo punto. Entonces aquí lo que me está mostrando es un panel partido. No sé si en la que está en RGB a color se alcanza a identificar que está fracturado el panel. Entonces por eso aquí me mostró el punto caliente. Entonces, como les decía, esta es una de las actividades como más importantes que tenemos en el mantenimiento. Bueno, siguiendo con los paneles, también se debe hacer la limpieza. La limpieza nosotros la hacemos basados en condición. Muy al comienzo, cuando les mencionaba por allá en el 2017-2018, lo hacíamos por recomendación como de los fabricantes o lo que se hacía como en la industria con unas frecuencias determinadas. Entonces, supongamos que lo hacíamos cada 6 meses, una limpieza. En algunos casos, cada 4 meses o 3 meses. Pero ya cuando fuimos conociendo cómo era el comportamiento de los sistemas, nos dimos cuenta que en algunos casos llegábamos a hacer la limpieza y los paneles todavía estaban limpios. Y en otros casos pasaba lo contrario, como que eh, ya habían acumulado mucho polvo. Entonces allí fue que empezamos a revisar todas las variables
y empezamos a hacer un mantenimiento basado en la condición, y la condición que estábamos verificando era el rendimiento de mi sistema. Hay una variable que eso lo vamos a ver también más adelante, que se llama el PR, el Performance Ratio. Nosotros veíamos, cuando vemos que ese rendimiento empieza a caer de un valor esperado, entonces hacemos la activación de la limpieza. Entonces, eso hace que sea mucho más eficiente. Estamos optimizando recursos, estamos evitando hacer sobremantenimientos cuando todavía no es necesario, o estamos evitando tener mayores pérdidas por suciedad si todavía no hemos realizado la actividad. Eh, Nosotros usamos diferentes tecnologías. Voy a ver si puedo poner de menos un segundo este videito. Bueno, voy a empezar por acá abajo. Em, Cuando se empezó con las limpiezas, se hacía de forma muy manual. Incluso esta foto es más moderna, porque esto es un cepillo rotador que él mismo tiene suministro de agua. Esta no es de las iniciales. Lo inicial era un cepillo normal con manguera normal, y era toda una cuadrilla de eh, 4, 5, 6 personas que tenían que estar allí para hacer una limpieza. Eso fue muy al comienzo. Ya luego, pues el auge de esta tecnología en Colombia, y se empezaron a traer tecnologías de otra parte del mundo, ya se empezó a automatizar mucho más esta actividad. Entonces, por ejemplo, han traído robots que son guiados con control remoto y se van, aquí voy a poner este video. Entonces el robot tiene, en este caso, este tiene unas orugas, y en los dos extremos tiene los cepillos que van rotando, y en los mismos cepillos va sacando el agua. Entonces, esto es muy práctico porque ahorran mucha agua. Cuando lo hacíamos manualmente nos podíamos estar gastando alrededor de 3, 4 litros por cada panel al limpiarlo, y ya con estas nuevas tecnologías, si mucho se gastan un litro. Este tractor, por ejemplo, que se usa para eh, proyectos muy grandes, para plantas de grandes extensiones, pueden tener consumos incluso de 0,7, 0,8 litros por panel. Entonces, es una de las actividades de mantenimiento de sistemas fotovoltaicos que se ha tecnificado, ha avanzado mucho, y pues aquí muestro algunos de los ejemplos. Estos robots son avalados por los fabricantes, tienen un peso que no afecta la estructura del panel, del vidrio. Bueno, han sido pues probados y, como les digo, avalados por los diferentes fabricantes para que puedan ser usados. Bueno, ya pasando a otro de los equipos, los inversores, también les hacemos actividades semestrales y anuales. Algunas de ellas es hacerles la limpieza, revisar filtros de aire, ductos de ventilación, se revisan los históricos de alarmas, las etiquetas. Anualmente se les hace revisión de las conexiones, se hacen termografías, se revisan también las conexiones a tierra, los interruptores, los DPS, los seccionadores, los fusibles. Aquí algunos ejemplos. Tenemos, este es un inversor de techo. Algunos inversores, dependiendo del fabricante, nosotros podemos destaparlos y hacer mantenimientos al interior. En otros son cajas negras, cajas cerradas, en los que no es posible hacer nada al interior. Eso depende mucho del fabricante, y pues cuál sea su estrategia de negocio. En el caso de esta marca,
ellos venden los componentes, ellos venden las tarjetas electrónicas y casi todos los componentes que están al interior de un inversor, y nuestro personal fue capacitado por ellos mismos, fue certificado para hacer como el servicio técnico nosotros mismos. Entonces, por eso es que los pueden destapar y hacer todo al interior. Pero hay otros, como este que está acá abajo, en el que lo único que nosotros podemos llegar es a los ventiladores. Aquí en este caso están limpiando los ventiladores. Es lo único que podemos llegar, y a las conexiones por AC que están en el lateral. Aquí en esta foto a la derecha se ven las conexiones de AC de este mismo inversor. Es como a los únicos dos puntos que nosotros podemos llegar. De resto, al interior, como les digo, son cajas negras. Cuando hay una falla, lo que debemos hacer es sacar los logs de eventos, y se los enviamos al fabricante. Él hace el análisis y nos dice si esto tiene garantía, nos envían un equipo nuevo, se reemplaza, eh, y le devolvemos el fallado, pero pues al interior no podemos hacer como nada. Aquí pues un ejemplo de una termografía en uno de estos inversores que están acá, es de los mismos que está aquí a la izquierda. Otras actividades de mantenimiento sobre los inversores, los que están en piso, por ejemplo, en las granjas, hay que estar pendientes de la vegetación. Aquí este caso de la mitad, que se empieza a meter por las rejillas, eso nos puede parar los ventiladores, ya nos pasó. Entonces hay que estar muy pendientes también del mantenimiento alrededor. Entonces, en general, se revisan conexiones, se hacen los ajustes, se hacen las termografías, se limpian los ventiladores. Estos dos de la derecha son otros dos inversores, otra marca, que se usan en cubiertas. Bueno, también se hace mantenimiento a los tableros. Lo mismo, algunas actividades son semestrales, algunas son anuales. En este caso, se revisa el estado exterior del gabinete, se mira las condiciones de limpieza, que no hayan ingresado bichos, se busca eh, posibles ingresos de animalitos. Eh, Se hace ajuste a todas las conexiones eléctricas, a los interruptores, a los fusibles, se mira el estado. Igual se hace pues la termografía a cada uno de los componentes. Bueno, en el caso de las granjas grandes que hacen entrega en niveles de tensión mayores a los que entregan los inversores, requerimos centros de transformación. Normalmente son transformadores de potencia que elevan la tensión. Aquí un ejemplo pues de algunos mantenimientos, se hacen termografías. Estas son pues muy importantes. Aquí hay una termografía de un transformador en aceite. Esto es termografía de un barraje de unos interruptores, y este es una termografía de un transformador seco. Dentro de las actividades que se hacen, se miran los herramientas o las envolventes de esos centros de transformación. Se organiza el cableado, lo mismo, verificar que no hayan presencia de animales, se ajustan las conexiones, se revisa la cimentación de estos centros de transformación. En el caso de los transformadores de potencia, pues se hacen las respectivas pruebas eléctricas, las pruebas de gases. Eh, Nosotros, en el caso de las granjas, debemos cumplir con unos indicadores de disponibilidad. En nuestro caso es mayor del 99%, y esto implica que los mantenimientos debemos hacerlos en la noche. Aquí en esta foto que está al lado derecho está mostrando un mantenimiento que están realizando un centro de transformación. Debemos realizarlo en la noche porque pues no tenemos recurso solar, y así no afectamos la disponibilidad.
Entonces, pues se hace toda una planeación para ejecutar estas actividades en la noche sin afectar los indicadores de disponibilidad. Bueno, por acá mantenimientos que hacemos a los bancos de baterías. Los bancos de baterías también los tenemos es en las plantas grandes en donde se requiere pues un respaldo en caso de que perdamos el suministro en los servicios auxiliares. Entonces se hacen las mediciones, las pruebas eléctricas, se verifica el estado general de las baterías y se les hacen las termografías. Bueno, siguiendo con los equipos, hay unos equipos que son muy importantes en estas plantas de energía solar y son las estaciones meteorológicas. Las estaciones meteorológicas tienen diferentes sensores. Los principales son los piranómetros, que son los que me miden la irradiancia. Eso lo vimos hace 8 días. Pero también hay otros tipos de sensores como sensores de temperatura, tienen anemómetros, pluviómetros. Se revisan diferentes variables que al final son importantes para ver el comportamiento de la planta, si está rindiendo pues de acuerdo al diseño. Entonces se le hace un mantenimiento de esas estaciones. Normalmente a los tableros y la estación meteorológica en general se le hacen actividades mensuales, pero a los piranómetros sí se les hace un mantenimiento semanal, se les hace una validación de la inclinación y de la superficie de captación para que esté limpia. Ahorita más adelante les voy a explicar el por qué es importante hacer esa limpieza semanal o tan frecuente que nos afecta en el cálculo del indicador de rendimiento. Eso lo vemos ahorita. Aquí los piranómetros son los de mayor precisión y los tenemos en proyectos grandes, normalmente los que están en piso. Pero los de techo también tienen unos sensores de radiación que tienen una menor precisión, pero pues son más económicos y no es necesario que sean así tan robustos para soluciones que son en cubierta. Pero también se tienen y eso sí se les hace limpieza cada vez que se programa la del sistema en general. Bueno, siguiendo ya con actividades más generales, tenemos el mantenimiento del sistema puesta a tierra. Se verifican pues los diferentes puntos de las tierras, el estado físico que se encuentre bien y se hacen mediciones de la resistencia de ese sistema de puesta a tierra. Tenemos actividades ya que llamamos mantenimiento general de planta, como por ejemplo a los extintores, sacar el agua de las cajas de inspección, de las cajas subterráneas, hacer revisión del cerramiento, sí, de todo el cerramiento de las plantas, esto normalmente es en las que son en piso. Los que tienen cuarto de control, garita, pues hay que hacer todo el mantenimiento locativo, por ejemplo, a los aires acondicionados, a las puertas de acceso, eh, todo el tema de cunetas, drenajes, desagües. Esto es muy importante porque debemos tenerlos limpios y funcionando adecuadamente cuando vienen las épocas de lluvia para evitar que se desborden o tengamos inundaciones. Pues para eso están diseñados, para que evacúen el agua, pero pues deben estar limpios, funcionando correctamente. Entonces, pues si estamos en época seca, hay que hacerlo con menos frecuencia. Si hay más época de lluvia, pues se nos incrementa esta actividad de limpieza de cunetas. Bueno, otra actividad que es crítica en las granjas o en los sistemas que tenemos en piso es el control de la vegetación. Como se usan terrenos tan grandes,
pues asimismo hay mucha vegetación para controlar. Entonces, igual como se pasó con la limpieza, se han probado diferentes tecnologías o formas de hacerlo. Empezamos pues con la usual, que es con guadaña. Entonces, eh, hay cuadrillas de personas con guadañas que están haciendo esta rocería o corte de la maleza, pero pues es mucho más demorado. Se han usado, por ejemplo, este tractor que está acá en la parte de abajo, que tiene sus cuchillas, entonces allí pues se tiene mayor rendimiento. En algunos casos hacemos control con herbicidas, entonces pues las personas hacen el uso de estos aspersores para el herbicida. Y lo más como reciente es algunos robots que usan para cortar la vegetación. Aquí les voy a mostrar dos que hemos usado. Son pues robots que tienen unas cuchillas en la parte de abajo. Normalmente tienen estas orugas y son manejados a control remoto. Aquí venían con otro. Este también funciona muy parecido. Entonces lo que hace es pues que tienen mejor rendimiento que cuando se hace con la guadaña, por ejemplo. También hemos probado diferentes formas de hacerlo porque la limpieza y el control de la vegetación en el caso de las granjas son las dos actividades que consumen como el mayor presupuesto en el mantenimiento. Entre las dos podría ser casi un 60% de los costos de mantenimiento, entre la limpieza de paneles y el control de la vegetación. Bueno, eh, les decía que la línea de conexión de evacuación de esa energía también es importante hacerle el mantenimiento. Entonces se hace la inspección eh, a la salida, en el recorrido, se le hacen termografías. En el caso de estos circuitos de distribución, también ahora se están usando inspecciones por dron. Se hace un vuelo que identifica las diferentes fallas en cada uno de los nodos de los postes. En este caso, también se hace el mantenimiento de los transformadores de servicios auxiliares. Y aprovechando aquí, están también el mantenimiento a los tableros a los sistemas de telecomunicaciones. Eso también es algo que se incluye dentro de los planes. Bueno, hasta ahí son como actividades que hacemos de mantenimiento por plan, ya sean preventivas o predictivas. Y acá voy a mostrar algunos ejemplos de mantenimientos correctivos. Entonces, por ejemplo, este es un cambio de tarjetas. Discúlpenme un segundo, por favor. Esto aquí es un cambio de tarjetas. Este es de los inversores que comentaba ahora que sí podemos acceder a ellos y realizar el cambio. Entonces aquí, por ejemplo, lo estaban haciendo. Cambios de paneles. Aquí están cambiando un panel por el motivo que haya sido. Lo están cambiando en una cubierta y aquí a la derecha lo están cambiando en piso, en una granja. Entonces, esos son como de los correctivos más normales que se tienen en esos sistemas fotovoltaicos. Cambios de conectores. En este caso son conectores por DC. Estos se llaman conectores MS4. Las fallas que detectan normalmente los inversores son fallas de aislamiento, ya sean por DC a C, en donde hay que revisar el cableado. Entonces, es uno de los mantenimientos. Y acá, esto sí fue una descarga atmosférica
que nos afectó el rack de comunicaciones y nos dañó algunos componentes del sistema de seguridad del circuito cerrado de televisión. Entonces, ahí luego de hacer un análisis de causa raíz, fue un error en el diseño que no le pusieron un DPS al tablero, entonces por eso la descarga cayó directamente, se fue directamente a los equipos. Entonces son algunos de los ejemplos de correctivos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la operación de los sistemas fotovoltaicos. Bueno, la parte de la operación de un sistema fotovoltaico es revisar dos indicadores que determinan que están funcionando bien. Uno de ellos, como lo mencionaba ahora, es el Performance Ratio o el PR. Esto es una magnitud que me indica si la planta fotovoltaica está rindiendo de acuerdo al diseño. La fórmula así muy general es esta. El PR es igual a mi energía de salida versus la energía de entrada. Así de forma muy general es eso. Aquí ya el más técnico es la productividad de la energética o la productividad final, o sea, cuánto saqué yo de la planta y cuánto era mi productividad esperada o de referencia. Esta parte de arriba, que es el YF, es la energía producida que es medida en la salida de la planta con un medidor, está en este caso en kilovatios hora. Esa es la energía real. Y en la parte del denominador tenemos la potencia pico. La potencia pico es la misma potencia instalada en DC en mi planta. O sea, cuánto tengo yo en potencia en paneles solares. Y en el denominador de la fórmula del PR está la radiación total sobre los módulos. Esto es la radiación en el mismo ángulo en el que están los paneles. En el caso de los de estructura fija, pues se deja un piranómetro instalado en la misma inclinación y es esa radiación, perdón, que me está midiendo. En el caso de los que tienen tracker, el piranómetro se pone sobre la misma estructura que tiene movimiento y está midiendo la misma radiación que están recibiendo los paneles en ese momento de acuerdo al movimiento del día. Entonces siempre es la radiación sobre los módulos, porque hay otra radiación que se mide que es la horizontal. Es un piranómetro que se pone a medir de forma horizontal sin importar la inclinación de los paneles. Y esto que dice irradiancia en condiciones STC es que los fabricantes para estandarizar como sus especificaciones técnicas hacia los consumidores, ellos acordaron algo que se llaman condiciones STC como para que todos fueran medidos bajo las mismas condiciones, sobre todo ambientales. Algunas de esas condiciones STC es que la radiación que debe estar la irradiancia, perdón, que debe estar incidiendo es de 1000 vatios sobre metro cuadrado, que la temperatura ambiente debe ser de 25 grados centígrados. Entonces, esto lo que hace es como una normalización a la radiación que estoy recibiendo real sobre los módulos. Entonces, al final eso me da un cociente de cuánta energía estoy sacando y cuánta energía debería estar generando de acuerdo a la radiación real que estoy recibiendo. Esto me ayuda pues a ver si el diseño pues o si el rendimiento está de acuerdo a lo que había diseñado. Me permite comparar el rendimiento de diferentes instalaciones. Pues
entre más cerca esté al 100%, pues mucho mejor. Pero normalmente uno habla que instalaciones que son mayores del 80% están rindiendo bien. Sin embargo, como esto depende del diseño y eh, si uno ya entra más en el detalle de esta fórmula está dada por una norma IS, ahí es la 61724. Adentro tiene otros términos en los que uno puede ver otras variables que afectan ese rendimiento, como por ejemplo la temperatura. Entonces la fórmula que está en la norma, en la IEC, me muestra una degradación por temperatura. A mayor temperatura del panel es menor su eficiencia, entonces se hace esa corrección. En ese caso, pues hay que medir ese valor de la temperatura. También se tiene que ajustar por la degradación anual de los paneles. No sé si recuerdan, hace 8 días mencionaba que los paneles, una vez son expuestos a la radiación del sol, ellos empiezan a degradarse. Eso está por hoja técnica del fabricante. Entonces, no es lo mismo, suponiendo que todas las condiciones sean iguales ambientales y que mi sistema eh, constructivamente no haya tenido ningún cambio, yo no puedo esperar el mismo rendimiento del año 1 que del año 2 porque ya los paneles han sufrido una degradación. Entonces hay que hacer un ajuste en ese cálculo también por esa degradación de los mismos. Eh, entonces, eso me permite ver el rendimiento bajo unas condiciones ya reales de la planta. ¿Qué me puede afectar ese rendimiento o ese performance ratio? Ahorita lo mencionaba, las sombras, la suciedad sobre los paneles. Si yo tengo el panel sucio o con una suciedad muy extrema, pues va a tener menor superficie de captación, entonces va a ser menos eficiente, va a convertir menos energía. Y también me afecta la medición, la suciedad de la estación meteorológica. Ahorita que hablaba sobre el mantenimiento de los piranómetros, decía que lo hacíamos mensualmente, y es porque si yo dejo ensuciar el piranómetro, va a estar, es igual que si el vidrio del panel estuviera sucio, me va a estar captando un valor errado de la irradiancia de ese punto, de ese sitio. Entonces, a veces uno ve eh, rendimientos o PRs por allá por encima del 100%. Y entonces uno dice, pero ¿cómo es posible que me esté rindiendo la planta más del 100%? No tiene como lógica. Pero lo que puede pasar es que dejaron ensuciar el piranómetro, me está midiendo poca irradiancia, como si tuviéramos poca radiación del sol, pero igual me está generando mucha energía. Entonces, claro, ahí él me va a dar que esta energía de salida, lo que estoy midiendo es mayor que lo que tengo abajo en la radiación por la potencia pico. Entonces ahí es donde me da unos PRs que no tienen mucho sentido y que son mayores al 100%. Mencionaba ahorita lo de la degradación de los módulos, que cada año pues esto va afectando ese rendimiento y otras pérdidas en general del sistema, en los cableados, en los transformadores, en los inversores. Eso me afecta ese indicador. Y el otro indicador es el de disponibilidad. Eh, la disponibilidad pues me mide el tiempo real de operación versus el tiempo potencial que tuvo que estar operativo el sistema. En el caso de la energía solar fotovoltaica, la disponibilidad se mide cuando tengamos irradiancia. Yo no mido disponibilidad de un sistema solar en la noche, por ejemplo, porque no tenemos irradiancia. Normalmente se define un valor umbral, puede ser cero, o sea, yo después de que tenga
ya un dato de radiancia, ya puedo empezar a medirlo, pero lo frecuente en la industria es que se empiece a medir después de cierto valor. En algunos casos es después de 50 vatios por metro cuadrado, en otros después de 100 vatios por metro cuadrado, porque los inversores, ellos no inician, ellos tienen un valor mínimo o requieren un valor mínimo de irradiancia para poder empezar a generar. Entonces, es a partir de allí que yo empiezo a medir que ese equipo lo tengo disponible o que ese sistema lo tengo disponible para generar cuando ya me ha superado esa barrera o ese umbral mínimo. Y pues que tenga, en el caso del tiempo real de operación, pues que ya tenga, se me dé la condición de radiación y pues que obviamente esté generando energía. Si no estoy generando energía es porque ese sistema no está disponible. Entonces, esos son los dos indicadores que se usan normalmente para la operación. La operación de un sistema solar fotovoltaico eh, consiste básicamente en hacer la supervisión del sistema. Sin embargo, en las granjas sí es posible que me determinen algunas consignas de operación, ya sea desde el operador de red, desde el operador nacional, que me digan, usted debe entregar menos potencia o debe entregar más reactivos o bueno, alguna condición operativa que sea necesaria para en el sistema, en la red. Eso me puedan dar consignas que se aplican, ya sea en nuestro caso, tenemos supervisión remota, entonces lo podemos hacer desde el centro de control que tenemos para todas las plantas, que lo tenemos ubicado en Jumbo, o lo podemos hacer localmente. Cada granja solar de nosotros tiene un centro de control o un cuarto de control local con una escala que desde allí también, si en ese momento hay un operador en la planta, puede ejecutar esas consignas. Entonces, eso como tal es la operación, pero la mayor cantidad de actividades son temas de supervisión para todos los techos, para los sistemas en piso pequeños y para las granjas lo que hacemos es una supervisión que ya les voy a explicar. Bueno, cada marca de inversores tiene su propia plataforma de monitoreo. Entonces, al comienzo, cuando empezamos a construir sistemas y se empezaron a usar diferentes marcas de inversores, vimos que se dificultaba hacer esa supervisión, porque si eh, íbamos a mirar los inversores de la marca X. Entonces debíamos entrar a esa plataforma donde teníamos esos inversores. Pero si ya íbamos a mirar otro sistema que tenía otra marca de inversores, entonces nos tocaba abrir en otra ventana otra plataforma de monitoreo. Y así, pues a medida que se tenían nuevas marcas o se iban cambiando, íbamos a tener mayor cantidad de plataformas. Entonces se empezó a volver muy dispendiosa la supervisión de los sistemas. A nivel global existen diferentes plataformas que hacen una integración en una sola interfaz de, de sin importar qué tecnología tengamos instalada, visualmente la vemos de una misma forma. Entonces en Celsius hicimos una búsqueda más o menos en el 2000, eso fue en el 2019, para ver cuál era esa herramienta o esa plataforma que mejor se ajustaba al portafolio de Celsius para hacer el monitoreo. Entonces en esa búsqueda encontramos esta plataforma eh, que se llama Beacon. Beacon es una de las tantas que existen, eh, en donde nosotros integramos todos los sistemas
como les digo, sea de techo, sea granja, sea una granja distribuida en piso, y los visualizamos. Ahorita les voy a mostrar cómo se visualiza. Tiene vistas de portafolio, ya no tengo que estar abriendo diferentes plataformas nativas, y tiene mucha analítica que me ayuda a determinar el rendimiento o el comportamiento del estado de esos sistemas. Entonces les voy a mostrar aquí en vivo la plataforma. Bueno, esta es la plataforma Beacon, que la tengo abierta. Esto es en tiempo real. Aquí, como les decía, hay una vista de portafolio. Me permite ver en una sola ventana eh, todos los sistemas, cuánta potencia tengo instalada, cuál es mi PR de todos los sistemas. Bueno, me da una vista general si están bien o mal. Y ya puedo entrar bueno, aquí me muestra algunas gráficas que les voy a mostrar ahorita rápidamente en detalle. Voy a entrar a una de ellas. Bueno, aquí entré a una planta que tiene Celsia en Tolima, que se llama Yuma. Em, entonces, por acá me está mostrando, por ejemplo, esta es la de hoy, esta es la curva de hoy, de cómo fue la generación, la, la energía, la línea que tengo en azul, versus la irradiancia. Entonces, pues lo que espero es que el comportamiento sea igual. Si hubo una baja en la irradiancia, puede ser un tema de una nube que pasó, entonces yo esperaría pues que eh, la energía baje de la misma forma. Esta subida aquí, esto puede ser un tema de pérdida de datos. A veces cuando son esos picos tan extremos, son problemas de comunicaciones. Entonces, eh, hay diferentes herramientas que me permiten ver, supervisar el estado de las plantas. Entonces, estas les mostraba ahora, es la radiación y la energía. Pero, por ejemplo, tengo una que me ayuda a ver si lo que yo estoy generando está de acuerdo al diseño de la planta. Entonces, cuando uno modela una planta en Beacon, le carga unos datos técnicos del diseño, y él mismo, de acuerdo a esa radiación real, me ayuda a calcular si esa energía que me está entregando está de acuerdo a los valores esperados. En este caso, todas las barritas están en color verde. Eso quiere decir que estamos por encima del 90%. Está bien. Si estuviera por acá en color amarillo, es que está más o menos entre el 70 y el 89%. Y si está en rojo, está por debajo del 69%. Entonces, esto ayuda al operador a determinar si de pronto el sistema tiene alguna falla. Eh, voy a mostrar por acá rápidamente el mapa de calor. Esta es una herramienta muy buena. Un segundo que está cargando. Bueno, ese es el problema de trabajar en tiempo real, el internet. Bueno, entonces, esta herramienta es muy buena porque me está mostrando un mapa de calor de todos los inversores que están en la planta, y la intensidad del color me indica la energía que está entregando. En este caso es una energía normalizada en ese momento todo el sistema. Entonces, aquí yo de entrada puedo ver, no sé si alcanzan a ver aquí una línea que está más roja y se vuelve amarilla un poco más tarde.
Esto, por ejemplo, es un indicador de que a este inversor le está dando una sombra en la mañana. Más o menos ya después de las 7:30, él ya empieza a generar como los otros. Es muy probable que esto sea un tema de una sombra. Por aquí tengo otro que tiene la misma situación. Y hay otros por acá en horas de la tarde. Esta línea vino tinto, rojo oscuro, es una pérdida de un dato de comunicaciones. Ahorita que les mostraba em, la energía, que se veían esas dos rayas azules, esos eran pérdidas de comunicaciones. Aquí efectivamente se pudo ver que todo el parque tuvo una falla allí. Entonces, em, todas estas como aplicaciones que tiene en este caso Beacon, pues ayudan a eso, a mirar qué situaciones hay en el parque. Esta, por ejemplo, es la de el PR. El PR, este es el PR diario, pero yo lo puedo ver mensual. Eh, este ha sido el comportamiento en el 2025 de esta granja. Estos son a nivel de planta, eh, pero yo también lo puedo ver a nivel de inversores. En este caso aquí me está mostrando. eh, Aquí, por ejemplo, hay unos inversores que me están rindiendo mejor que los otros, pero también me da la opción de entrar a mirar por cadenas. Eh, las cadenas, como lo mencionaba hace 8 días, son esas agrupaciones en serie de paneles que son que van entrando a cada uno de los inversores. Entonces, yo puedo llegar a ese nivel de monitoreo por cadena. Entonces, aquí pues ya me muestra muchas lineecitas. Bueno, aquí se pueden hacer filtros para empezar a determinar ya comportamientos mucho más detallados. Entonces, esto es como la plataforma que usamos en Celsia y que usan muchas otras empresas para hacer esa supervisión de los sistemas y que pues facilita mucho eso que nosotros llamamos la operación. Esto también me genera alarmas. Voy a poner un sistema que probablemente tenga alarmas. Esta herramienta también se le parametrizan algunas alarmas. Entonces esto también tiene un gestor para, em, pues por un lado para indicar qué tipo de alarmas son y por el otro lado para generar como tiquetes. Cuando yo genero el tiquete es cuando ya voy a atenderlo. Pero él me puede mostrar, por ejemplo, me está comparando dos inversores que deberían estar generando lo mismo y si encuentra una desviación, entonces me genera una alarma y me dice, esos dos inversores que deberían estar generando lo mismo, eh, tienen una diferencia, entonces verifique el por qué. O si llevo más de X tiempo con el sistema apagado, entonces me saca una alarma. O si hay una diferencia a nivel de cadenas, también. Entonces hay muchas que son parametrizables. Esto tiene un módulo que me ayuda a eso, a parametrizar qué es la información que yo necesito que me ayude él automáticamente a sacar. Entonces, en eso se resume como la operación que nosotros realizamos a los sistemas solares fotovoltaicos. Bueno, eso era lo que tenía para abordar sobre estos dos temas. No sé si tengan inquietudes. Alfred. Muchas gracias, ingeniero Ronald, a nombre de todos. No todos tienen el micrófono habilitado, así que le doy las gracias en nombre de todos los asistentes. Sí, hay algunas inquietudes. eh, los que no hayan escrito todavía sus inquietudes o sus preguntas, por favor háganlo en el chat y los estaremos leyendo. El primero de ellos es que es relacionado con el tema que mencionaste de los DPS, y es en el sentido de que si hay alguna estadística de qué tanto fallan
o qué tanto están fallando los diseños en esos temas de DPS, tanto para sistemas fotovoltaicos pequeños y de grandes dimensiones. Bueno, en realidad no es mucho, no tenemos unas tasas altas de fallas en cuestión de DPS. Detectamos este y fue más por un olvido que tuvo el fabricante, el constructor, perdón, porque incluso luego cuando hicimos el análisis, sí se detectó que se propuso poner el DPS, pero no lo instalaron. Y bueno, luego tuvimos la descarga y se presentó ahí la falla. Pero no es algo que uno diga que tiene unas tasas altas de falla. Incluso funcionan bien, o sea, funcionan para proteger los sistemas y cuando los encontramos actuados, pues simplemente los cambiamos y pues para eso fueron instalados, ¿no? Para que nos ayuden a, a llevar esas fallas a tierra y nosotros no afectemos los equipos críticos. Entonces, hasta ahora los estudios de protecciones en general, tanto para los grandes como los pequeños, han funcionado como se esperaba que funcionaran. Y en el caso de las descargas atmosféricas hay otra inquietud ahí formulada y es ¿qué están incluyendo ustedes en el tema de diseño para mitigación de los efectos ante las descargas atmosféricas? ¿Hay algún pantallamiento, alguna protección Bueno, adicional? Sí. listo. Nosotros en las granjas y, bueno, voy a hablar primero de las granjas. En las granjas, por ser extensiones tan grandes, no tenemos un sistema de apantallamiento que cubra todo el 100% del terreno. Solamente estamos protegiendo los activos críticos y donde haya presencia usualmente de personas. Entonces, ¿cuáles son esos equipos? Donde tenemos los centros de transformación, donde tenemos el cuarto de control, donde tenemos la garita, son donde tenemos un sistema como tal de apantallamiento. En el resto del parque, donde están los paneles, las mesas distanciadas, no hay como tal un sistema de puntas de captación distribuidas, porque hay que hacer unos análisis de riesgo, de probabilidad de una descarga, de cuál sería esa afectación. Puede que salga más sistema, todo un sistema de puntas de captación, de apantallamiento, que caiga un rayo y afecte un panel. Entonces es muy poco probable. Entonces solo lo tenemos para activos críticos y donde tengamos presencia de personas. En el caso de los techos, sí es un poco más robusto, pero allí está la ventaja de que normalmente como están instalados en techos o en cubiertas de edificaciones, esas edificaciones como tal ya tienen unos apantallamientos. Entonces lo que hacemos es aprovechar ese mismo apantallamiento del edificio y si es el caso, pues se hace un reforzamiento, pero usualmente ya con esos mismos sistemas se puede proteger ante descargas atmosféricas. Muy bien, muchas gracias. Pregunta alguien, Jaime Toro pregunta, ¿cuál es el nombre de la herramienta o las herramientas robot para limpieza de los paneles y el costo aproximado del mismo? Y si tiene alguna recomendación de alguna marca o referencia. Bueno, hay una que usa uno de nuestros proveedores que hacen limpieza y que es muy conocida a nivel mundial, que se llama Solar Clino. Ellos tienen como 4 referencias de robots, diferentes tamaños. Eh, Esa es una, esa como les digo es muy conocida a nivel mundial, Solar Clino. Hay una que es nacional que es de una empresa, ellos son del Huila,
y ellos hicieron un desarrollo, o sea, ellos construyeron el robot y ellos han tenido financiamiento, creo que es por parte de Colciencias. Bueno, ellos han sido muy juiciosos acá en Colombia y ellos también son proveedores nuestros que se llaman Sony App, en donde tienen su propio robot. Incluso ahorita están prestando servicios en Estados Unidos. Es una marca nacional, también muy buena. El tractor es bueno, el cepillo, porque el tractor pues en realidad puede ser cualquier tractor, pero el cepillo es mm, ay, se me olvidó la marca. Eh, bueno, no recuerdo, pero es otra marca, esa es diferente a la de los robots. Esa es una marca alemana, pero ellos normalmente tienen ese tipo de soluciones para granjas muy grandes, que tienen más de 100.000 paneles o son muchas hectáreas, entonces es más fácil hacerlo. Eso en cuanto a herramientas de los robots de la limpieza. No sé. Sí, ese brazo, de pronto, esa marca se las podemos adjuntar a la publicación de esta grabación en nuestro canal de YouTube. Ahí les podemos anexar esa cuando recuerde, ingeniero. Listo. Hay otra pregunta que es una inquietud que tiene tal vez mucho que ver con usted, y es que hay un futuro ingeniero electrónico que pregunta que, aparte del mantenimiento, ¿cómo podría él, como futuro ingeniero electrónico, aportar a una empresa que en su mayoría es manejada por ingenieros electricistas? Eh, bueno. Eh, no sé si recuerdan, bueno, yo hace 8 días y ahorita Jauffre los mencionó en la presentación, yo soy ingeniero electrónico a propósito y fue una situación también en la que yo estuve porque pues Celsia, que es un operador de red también de red eléctrica en su gran mayoría, son ingenieros electricistas. Igual, pues yo estaba ahí moviéndome en ese mundo de la energía eléctrica y estando allí en el 2017, precisamente por ser electrónico, fue que me asignaron a empezar con el mantenimiento de los sistemas fotovoltaicos, porque el que era nuestro líder de mantenimiento en ese momento, más o menos dijo: Ronald, usted como es electrónico, esos son aparatos electrónicos, empiece a mirar cómo vamos a hacer el mantenimiento. Entonces, para el futuro ingeniero que preguntó, futuro ingeniero electrónico, pues le digo que hay muchas oportunidades, incluso en el mundo de la energía eléctrica. De ahorita ya todo es automatizaciones, toda esa electrónica de potencia en la que nosotros somos muy fuertes, y en esta parte de solar, de fotovoltaica, pues mucho más. Son equipos que en resumen son tarjetas electrónicas. Entonces hay bastante por hacer. Entonces, no importa que sea en este sector de la potencia, ahí le vamos cogiendo cariño también y hay muchas oportunidades. Perfecto. Pregunta Jaime Toro, para el caso de los cuartos de control donde están instalados los sistemas de control precisamente, y los inversores, eh, como están en cuartos cerrados, se tienden a presentar calentamiento. Y eso, en su opinión, afecta el rendimiento del sistema. Y la pregunta es apropiado instalar aire acondicionados, al menos para operar en horas de producción pico? Bueno, sí se afecta. La temperatura de operación afecta tanto bueno, en este caso está hablando de los inversores. Los inversores, ellos tienen una temperatura de operación que se encuentra en la hoja técnica, y pues hay que respetar esos valores o si no se empieza a derratear la potencia. Eh,
Pero antes que pensar en sistemas de aire acondicionado, hay que mirar otras soluciones que sean desde el diseño más económicas, como buscar que tengan buena ventilación, hay que respetar las distancias entre los equipos. En los manuales de instalación dice, usted debe tener tantos centímetros en la parte superior, en las laterales. Bueno, ahí le explican muy bien cuáles son esas condiciones de la instalación para evitar precisamente llegar a esos sobrecalentamientos por la temperatura pues en cuartos cerrados. Nosotros hasta ahora no tenemos ninguno en donde pues haya, a ver, yo pienso, sí, no, que hayamos tenido necesidad de instalar aires acondicionados, pues porque sería como un sobrecosto allí que no es necesario y que se puede suplir con otras formas que simplemente con el diseño. Pero en resumen, sí afecta la temperatura la operación de estos inversores. Muy bien. Otra pregunta es respecto a la obsolescencia, a la desactualización tecnológica de los equipos cuando se dañan tarjetas de los inversores, por ejemplo. Y le agrego yo a esa pregunta el tema de los stocks de repuestos que ustedes manejan, si los manejan en cada planta o si tienen algún sitio centralizado en el cual manejan stock de repuestos para todas las plantas. Bueno, esa es una muy buena pregunta eh, en las estrategias de mantenimiento. Bueno, lo primero, lo de la obsolescencia. Em, a ver, cuando se hacen estas negociaciones con los fabricantes, por un lado se busca el tema de la garantía y el tema del soporte técnico y que eso pues lleva ahí adjunto el tema de repuestos. Entonces, eh, nosotros cuando usamos un inversor nuevo, es como de los primeros temas que validamos, cómo está el soporte técnico en Colombia, porque puede tener soporte técnico en Chile, en España, pero si no lo tienen en Colombia, pues va a ser muy complicado porque ante cualquier falla nos toca esperar mucho tiempo para recibirlo. Entonces hay que buscar que tenga soporte técnico en Colombia, que tengan suministro de repuestos en Colombia, lo mismo, porque si no toca esperar a que te envíen un componente desde otro país y se va a demorar días, semanas incluso. Entonces es como mirar qué proveedores estamos buscando que tengan esas condiciones de soporte y de repuestos. Pero pues esas garantías son finitas, en algunos casos son 5 años, 10 años y pues en algún momento llegan a final. Algunos de ellos dan opciones de comprar garantías extendidas, pero pues digamos que si ese no es el caso, ya entonces hay que mirar, hay algo en esta tecnología fotovoltaica que se llama el revamping o el repowering, son dos diferentes, en el que se empieza a hacer una reposición de los equipos, de los componentes. A nosotros ya se nos ha presentado el caso en los sistemas que tienen más tiempo y que se nos presentaron fallas y ya no tenemos garantía, en el que toca buscar equipos más o nuevos, pero que nos sigan, que nos sirvan técnicamente para seguir operando el sistema. Entonces ahí toca hacer una pequeña ingeniería, un rediseño en algunos casos, algunos tienen menos entradas, por ejemplo en DC, entonces nos toca hacer unas conexiones allí como en paralelo. Bueno, hay que hacer algo de rediseño para, para poder que el sistema siga operando si ya no tenemos los repuestos o si ya no tenemos la garantía o el soporte de los fabricantes. Pero sí es un tema que es muy, muy crítico, la obsolescencia, porque esta tecnología está cambiando cada año mucho. Incluso hay de los mismos fabricantes que nos han vendido equipos y al otro año, a los 2 años, nos dicen, no, nosotros ya descontinuamos esa referencia,
pero como todavía está en garantía, igual nos siguen respondiendo, pero si nos advierten, esa ya la descontinuamos, les vamos a responder hasta que se cumpla la garantía. Entonces ahí toca ya inmediatamente pensar en qué estrategia desde la ingeniería vamos a hacer para cambiar esos equipos. En cuanto a lo que preguntabas, Alfred, sobre los stocks, bueno, tenemos, depende de qué sistema, del tamaño y sobre todo el tamaño. Todo lo que es de cubiertas, no tenemos repuestos en sitio. Eso lo tenemos centralizado en algunas ciudades en Colombia. Allí nosotros hemos determinado, de acuerdo a, a tasas de fallas, a experiencia, unos porcentajes de repuestos de cada referencia que debemos mantener, a cómo son los tiempos de entrega. Como lo mencionaba, hay algunos que son acá en Colombia, entonces son en tiempos de entrega rápido, otros que sí hay que importar, entonces nos lleva más tiempo de adquirir un componente, entonces asimismo se empieza a determinar una estrategia componente por componente de cuánta cantidad como de stock de seguridad debemos mantener. En el caso de las granjas, eh, sí tenemos bodegas en cada una de ellas, en las grandes, en donde se determinó los componentes más importantes, más críticos para darle continuidad a la operación. Entonces, eso sí se tienen en cada una. Y hace parte de, de cuando se hace la construcción, dejar la bodeguita y del mantenimiento, estar haciéndole revisión a todos esos repuestos y hacer la reposición una vez los vamos usando. Entonces, tenemos de las dos, hay estrategias dependiendo de la criticidad de la planta. Perfecto, muchas gracias. Hay un par de preguntas finales, pero ya pasaron son las 8:06. Le pregunto si usted tiene unos minutos más para atender esas dos preguntas. Adelante, Alfred, Sí, tranquilo. perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Ronald. Esta es otra pregunta de un estudiante de ingeniería, creo que eléctrica, dice IE, se llama Juan Pablo Monsalve, y pregunta respecto a la sostenibilidad de la operación y la sostenibilidad a largo plazo de las granjas solares a gran escala. ¿De qué manera influyen las limitaciones de infraestructura eléctrica, la falta de personal especializado y las condiciones normativas en Colombia? Bueno, allí hay como dos puntos diferentes. En cuanto a la infraestructura eléctrica y a las condiciones normativas, hace 8 días preguntaban algo similar y es, eh, mm, a ver, la entrada de estos nuevos proyectos sí está limitada por la infraestructura eléctrica. Al final es el operador de red el que te indica si su red tiene la capacidad de un nuevo proyecto. Pero pues esto va ligado mucho al tema normativo que ha ido en Colombia saliendo en los últimos años, que han ido pues mejorando, en el que hace que las condiciones sean más equitativas para todos y pues para el operador esto también va asociado a unos temas de remuneración para que pueda hacer las inversiones y que esa infraestructura no se quede corta. Eso en cuanto a esa parte. En cuanto a lo del personal especializado, bueno, nosotros nos pasó que eh, hace un par de años estábamos en un tema de una contratación de, de unos servicios de mantenimiento, pero el personal que está en estos temas de solar era muy poco. O sea, ya hoy puedo decir que hay más, porque el SENA incluso sacó unos programas de construcción y de mantenimiento para sistemas fotovoltaicos. Yo creo que estos programas del SENA deben tener unos 3 años, más o menos 3, 4 años, no estoy muy seguro. Y ya hay muchos institutos técnicos que están formando personal en este tipo de mantenimientos. Eh, si me lo preguntaras hace
3, 4 años era muy crítico, o sea, era muy difícil encontrar personal especializado. Lo que nos tocó hacer fue eh, tomar técnicos de la parte eléctrica, linieros o de otras especialidades y empezar a, con los mismos fabricantes de los inversores o de los equipos, empezar a formarlos, a hacer capacitaciones eh, a nosotros mismos y ahí ya pues fuimos estructurando un equipo pues que nos respondiera a todas nuestras necesidades. Eh, pero pues ya muchas universidades e institutos, el mismo SENA, ya están mejor preparados para que esto, pues, hace 8 días los decía, esto es una tecnología que es como presente y seguramente va a seguir creciendo mucho en los próximos años. Muy bien, la inquietud final es muy específica respecto a los eclipses solares. Cuando se presentan, qué actividades eficaces de mantenimiento se pueden hacer a parques de sistemas de paneles solares on-grid, y si conoce alguna estadística de la data de producción de energía que se puede verse afectada por factores como las sombras generadas ante las manchas solares o ciclos solares cada 11 años. Bueno, a ver, con respecto a lo de los eclipses, pues, no tengo por allí, pero creo que hace como 2 años, año y algo, tuvimos un eclipse de sol y estuvimos muy inquietos de cómo se comportaban los sistemas ese día. Y pues efectivamente lo que se vio es que pues se oscureció un tiempo y pues si se oscurece tenemos menos radiación y es como si fuera un día nublado. Entonces nos va a disminuir la cantidad de radiación y por ende pues la energía. Ese día uno veía, ese eclipse creo que fue como a la 1, no me acuerdo. Entonces se veía pues súper alta la generación y ¡puf! Apenas estuvo en su máximo punto, cayó de alrededor de 5 minutos y luego volvió a incrementar. Entonces lo que se ve un efecto de un eclipse es disminución en la energía. Pues eso no nos daría realmente mucho tiempo para hacer una actividad de mantenimiento porque son tiempos muy cortos, entonces no, simplemente ese día fue como admirar cómo se veían las gráficas de radiación versus la energía. Eh, Preguntan, no recuerdo la segunda parte de la pregunta. Era, era acerca de la afectación de la energía producida ante sombras generadas por manchas solares o ciclos solares cada 11 años. No, ahí sí, la verdad, no hemos visto, pues no hemos tenido como información sobre ese fenómeno, ni hemos visto así comportamientos extraños en nuestros sistemas, pues que ya llevamos 8 años más o menos. No sé cuándo haya sido el último ciclo, pero no, la verdad en ese punto sí no hemos notado así como nada extraño con respecto a esos temas de manchas solares. Me disculpa, le voy a adicionar una más que parece que me salté en en la lectura, y es eh, acerca del tema de la legalización y posibles beneficios tributarios para la puesta en marcha de los sistemas fotovoltaicos. Uy, bueno, esa pregunta tiene bastante por mencionar. Eh, pues voy a hacerlo muy resumido. Sí hay hoy en día muchos incentivos, bueno, mucha regulación para hacer la instalación. La primera fue la 1715, creo que fue la primera, que fue la que creó todo ese marco normativo para la energía solar en Colombia y a partir de ahí podría decir que cada año han venido saliendo nuevas regulaciones en temas de normativa técnica, de protecciones, de cómo deben ser las instalaciones de acuerdo a los tamaños. Entonces, pues allí sí, o sea, sí les puedo decir que existe, que hay normatividad,
que hay incentivos tributarios, la invitación es como de pronto a buscar en la web que están todas las normas que están asociadas a esto, pero sí existen, porque eso es muy amplio la normativa que existe ya hoy en Colombia al respecto. Estás en silencio, Alfred. Gracias. Algo sobre los beneficios tributarios, Ronald. Sí, creo que la 1715, la que te hace exenciones de IVA, no tienes que pagar IVA cuando se eh, importan equipos, entonces sí hay exenciones tributarias para este tipo de proyectos. Perfecto. Bueno, esas son todas las preguntas. No sé si ustedes manejan dentro de la operación los temas de facturación y de la atención de quejas y reclamos, o si eso se encarga el operador de red como tal. Eso es más del operador y del equipo comercial, del comercializador, de la parte comercial. Ellos son los que se encargan de esa parte. Digamos que nosotros estamos muy hacia lo técnico. Igual si nos llega una solicitud, pues la gestionamos, lo que haya que, que hacer y que ir a revisar. Pero digamos que directamente lo gestiona el equipo comercial. Bueno, eso es todo. Entonces, esas son todas las preguntas. Muy agradecido, ingeniero Ronald Mauricio Moreno. Eh, Agradecemos también a todos los asistentes por su participación. Eh, y bueno, esperábamos verlos en una nueva capacitación. Les estaremos informando oportunamente. Muchísimas gracias, especialmente al ingeniero Ronald, bueno, y a todos ustedes. Invitarlos a que exploren también la posibilidad de afiliarse a la Asociación Energizal. Buena noche para todos. Buenas noches. Muchas gracias.